En su discurso de despedida antes de ascender al cielo, Jesús comisionó a sus discípulos para que fueran sus testigos entre la gente de todas las naciones del mundo. Naciones, en Mateo 28, no se refiere a estados nacionales, sino a grupos de personas. Un grupo étnico se refiere a un grupo de individuos que tienen un sentido común de historia, idioma, creencias e identidad. No hay sociedad humana en la tierra donde no se deba presentar el Evangelio de Jesús y donde no se deban hacer discípulos para Él. Las agencias misioneras de primera línea como Global Frontier Missions, Proyecto Josué, estiman que hay alrededor de 17.446 grupos étnicos en el mundo y se considera que más de 7.400 de ellos no han sido alcanzados por el Evangelio. En otras palabras, el 42% de los grupos étnicos del mundo carecen de comunidades indígenas, cristianas, que sean capaces de evangelizar sin un testimonio externo. Todo este grupo étnico es gigantesco. O sea, 95 de los grupos étnicos menos alcanzados por el Evangelio se encuentran distribuidos en lo que conocemos una ventana 1040. Un área poblada principalmente por pueblos tribales, hindúes, musulmanes, budistas y no religiosos. Y algunos de estos grupos étnicos tienen poco o ningún acceso al Evangelio. Es un desafío, ¿verdad? En las naciones occidentales también existen personas que aún no han sido alcanzadas por el Evangelio debido al impacto cada vez mayor del secularismo. Vamos a ver este tema. ¿Cómo alcanzar a esta gente? ¿Qué nos dice Dios? En un momento más regresaré. Ve por tu Biblia. Este es nuestro versículo central de hoy, Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Al describir lo que Pablo hizo en Atenas, Lucas escribió: así razonaba en la sinagoga con los judíos y con otros piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Naturalmente, Pablo habría estado más cómodo trabajando entre los judíos, su propia carne y sangre, pero el apóstol se negó a conformarse con trabajar únicamente entre los suyos. Había sido llamado para alcanzar a otros también. O Pablo podría haber trabajado solo con los gentiles temerosos de Dios, cuya visión del mundo ya había experimentado un cambio sustancial. Esto tenía una base bíblica sobre la que Pablo podía construir, aunque todavía necesitaban conocer al Dios, al quien temían. Jesús el Mesías. Pero no. Mientras estuvo en Atenas, Pablo no habló directamente de eso. Pablo estuvo allí en una ciudad famosa por su filosofía. Trató de llegar a la gente de allí también usando un método muy especial. Muchos de ellos tenían un trasfondo y una cosmovisión radicalmente diferentes de la que los hebreos y su historia sagrada tenían, que constituía el fundamento de la fe que Pablo quería enseñar a los atenienses. Ahora veamos cómo trató Pablo de llegar a esa gente y qué podemos aprender de sus intentos y sus métodos. Veamos. La ciudad de Atenas estaba llena de ídolos. Y como Pablo conocía la historia de su propio pueblo y sus tendencias a la idolatría, a pesar de las interminables advertencias, estaba molesto por todos los ídolos que también encontró en Atenas. Sin duda, Pablo estaba motivado por una compasión hacia los atenienses que morirían en sus pecados si no llegaban a conocer al Dios verdadero. Era una preocupación real. Y en la actualidad, nuestras ciudades siguen llenas de ídolos, aunque sean menos evidentes que los que vio Pablo. Y por desgracia, muchos creyentes pueden pasearse tranquilamente por una ciudad sin reaccionar en lo más mínimo ante sus ídolos. Sin embargo, Pablo tenía suficiente sintonía con el Espíritu Santo como para responder. Y a diferencia de otros creyentes que aún no comprendían que el Evangelio es para todo el mundo, Pablo sabía que Dios quería que los atenienses se salvaran junto con todos los demás. Comprendía que el concepto de misión global consistía en llevar el Evangelio a los grupos de personas no alcanzadas de ninguna forma, incluyendo a los paganos idólatras, así como los filósofos que atestaban las calles de Atenas. Por lo tanto, Pablo frecuentaba el mercado donde se encontraba la gente. Allí fue. Primero buscó el lugar donde ellos estaban.
Bueno, podríamos decir que formó el primer centro de estudios de misión global, ¿verdad? Donde utilizó el mercado para estudiar y probar métodos para llegar al corazón y la mente de estos paganos. Pablo sabía que no podía acercarse a los atenienses de la misma manera que se acercaba a los judíos o incluso a los gentiles temerosos de Dios. Eran personas cuyo punto de partida no era el Dios de Israel, ni las obras que había manifestado en medio de la nación de Israel. Por más que estos conceptos y creencias fueran esenciales para los judíos e incluso para los gentiles temerosos de Dios, no significaban nada para la gente que Pablo encontraba en el mercado ateniense. Por lo tanto, se necesitaba una estrategia totalmente nueva. ¿Sabes que en la actualidad a menudo tratamos de llegar a las personas cuyo trasfondo no tienen nada en común con lo que se ha dado en llamar la herencia judeo-cristiana? De allí que, como Pablo, tengamos que adaptarnos. Y un abordaje que podría funcionar bien, por ejemplo, en Buenos Aires, que podría ser útil en Bangkok. Tenemos que adaptarnos. ¿Qué tipo de ídolos adora la gente en tu sociedad o en esas sociedades? ¿Y cómo puedes abrirle los ojos para que vean lo inútil que es todo eso? ¿Será que la Biblia, hermano, es solamente de cosas espirituales? Sí lo es, pero también nos habla de métodos que podemos utilizar para alcanzar a todo tipo de público. Ese manual del ser humano, sin importar dónde estuviera ahora, como Dios lo había comisionado, a Pablo predicaba el Evangelio. Y esto es exactamente lo que trató de hacer en Atenas. Y lo hizo de una manera muy sagaz, la manera de entrar al pueblo ateniense. Dice el libro de Hechos. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir y en oír algo nuevo. Bueno, ¿cómo reaccionaron los paganos de la plaza ante las palabras y las preguntas de Pablo? Es evidente que con sus dioses extraños, Pablo impresionó a la gente del mercado, por lo que lo llevaron al Areópago, una parte de la ciudad donde se dirimían asuntos legales y religiosos, aunque al parecer Pablo no enfrentó ningún tipo de juicio legal. Por lo visto, querían escucharlo a él y su nueva doctrina. Sería difícil ignorar a alguien con la elocuencia, la pasión y la inteligencia de Pablo, aunque promoviera ideas que a aquella gente le parecían muy extrañas. Hechos 17 dice que los atenienses no hacían más que hablar y escuchar sobre las últimas ideas. Eran pensadores y polemistas experimentados. Al fin y al cabo, la sociedad griega generó pensadores como Sócrates, Platón, Aristóteles, filósofos cuya influencia ha llegado hasta nuestros días. ¿Sabes que Atenas ha sido considerada durante siglos el centro del pensamiento intelectual y filosófico? Aunque algunos de estos pensadores no eran ateos, desde luego, no en el sentido que hoy concebimos el ateísmo, muchas de sus ideas filosóficas diferían radicalmente de las enseñanzas del cristianismo. Es difícil, por ejemplo, encontrar en la filosofía de los epicúreos y los estoicos un lugar para algo como un Mesías resucitado. No, imposible. En Atenas, Pablo había esperado que el Espíritu Santo pudiera utilizar sus conocimientos y sus habilidades oratorias que había adquirido en su educación con Gamaliel. Pero en realidad fue la educación de Pablo en las calles de Atenas lo que el Espíritu Santo pudo utilizar aún más. Él vio que creían, cómo vivían, de qué hablaban, y eso sentó la base para que él pueda decir algo sólido acerca de Dios. Y aquí dice esta comentadora, mi autora favorita, Elena de White, sus más sabios oyentes estaban asombrados al escuchar su razonamiento. Demostró que estaba familiarizado con sus obras de arte, su literatura y su religión. En otras palabras, se involucró con la gente y eso fue el punto de contacto para comenzar a hablarles acerca de Dios. Después de la experiencia de Pablo en Atenas con estos paganos y filósofos, escribió a los Corintios, dice, me propuse no saber nada entre ustedes sino a Jesucristo y a Él crucificado. ¿Qué lección podemos encontrar aquí acerca de lo que Cristo debe ocupar en lugar
el lugar central de nuestro mensaje, sin importar a quiénes les estemos predicando? Fíjate que Pablo no menospreció la falsa religión ni los falsos dioses de los atenienses. Recogió todos los puntos positivos que pudo encontrar, aunque fuesen pocos, y los aprovechó. Mira lo que dice Hechos 17. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. ¿Qué estaba haciendo Pablo aquí en su intento de alcanzar a esas personas con el Evangelio? Atenienses, en todo los veo muy religiosos. O se enfatizó una virtud de ellos. Pablo estaba elogiando a los paganos. Su religión era errónea en todos los sentidos. Sin embargo, Pablo elogió su devoción a ella, porque la devoción incluso a una espiritualidad errónea es más encomiable que no tener ningún interés espiritual. Pablo continuó: porque al pasar y observar los monumentos de su culto, o sea, al describir su propio estudio de la religión ateniense, Pablo ahora comunicó una actitud respetuosa hacia la gente. No se precipitaba como un autoproclamado experto con todas las respuestas sobre cómo tenía que cambiar la gente. En realidad, sí era un experto y tenía los resultados que la respuesta que la gente necesitaba, y eso dio resultado. Pero no se presentó de este modo, pues de lo contrario lo habían rechazado de plano. En cambio lo percibieron como alguien que se preocupaba por la gente y deseaba su bien. Y al comentar la inscripción al Dios no conocido, Pablo aprovechó lo que podía considerarse un terreno común. Creían en Dios, muchos en realidad, lo cual era un gran comienzo. Algunos de aquel entonces no creían. Y podía este comienzo abrir el camino a una conversación más profunda. No se burló de la idea negativa de un altar a un Dios desconocido, sino que apreció y admiró a un pueblo que se preocupaba lo suficiente por las cosas espirituales como para hacer el esfuerzo y el gasto de adorar algo que ni siquiera conocían. Por si le faltaba algo. ¿Estaban equivocados? Por supuesto. Pero eso tenía solución. Lo importante al principio era que fueran devotos en lo que sí entendían. Y Pablo conoció que eso era un material con el que el Espíritu Santo podía trabajar. Y Pablo había encontrado un tema de conversación que despertaría el interés de ellos. Por eso pregunto, ¿qué puentes y puntos de contacto se te ocurren que abrirían las oportunidades para una conversación más profunda con otras personas con las que entras en contacto? Bueno, una vez que Pablo había captado la atención de los pensadores de Atenas, dirigió su audiencia al Dios del cielo, o sea, presentarles un nuevo Dios. Y aquí está Hechos 17, 24 en adelante. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Qué método adoptó Pablo aquí en un intento de llegar a estas personas? Bueno, amigos, para un pueblo que se preocupaba lo suficiente por las cosas espirituales como para construir un altar a un Dios desconocido, las palabras de Pablo eran intrigantes. Un Dios creador que no vive en un templo, no necesita nada de los humanos, sino que Él suple las necesidades humanas. ¿Les parecía algo extraño? Estaban atentos. Y para una cultura impregnada de mitología griega, en la que los dioses eran impredecibles, egocéntricos y crueles, la idea de un Dios como el que describía Pablo era un pensamiento maravillosamente intrigante. Y los hombres del Areópago dieron sus primeros pasos hacia un Dios de amor. El hecho es que este Dios, al que no conocían, se daba a conocer. De hecho, también desea que lo conozcan. Es probable que Pablo haya compartido más conceptos en el Areópago que las pocas palabras que Lucas registró en esta historia.
Parece razonable por cuestiones de espacio que Lucas se limitara a resumir el discurso de Pablo. Si eso es cierto, entonces probablemente Pablo haya desarrollado en detalle cada uno de los conceptos que hemos leído hasta ahora. Entonces, desglosemos el discurso de Pablo en conceptos. Primero, Pablo elogió su actual percepción espiritual y sinceridad. Luego mostró que había estudiado sus creencias y que había encontrado algunas cosas que respetaba entre los que habían aprendido. Y a continuación les habló de una cosa en particular que había descubierto en el estudio de su religión y que ellos admitían que no entendían. Después de esto, compartió el aspecto de Dios que sabía que necesitaban desesperadamente, que es el hecho de que Dios existe y que los ama y no está lejos. Y por último, al final de su discurso, Pablo pasó a advertirles lo que significa rechazar el conocimiento de este Dios que aún no conocían. Pablo lo llevó tan lejos como pudo, según lo que sabía que ellos creían. Si pudo guiarlos hasta allí, su progreso fue importante. Presta atención a la apelación de Pablo al mundo creado y al Dios como creador. ¿Por qué este es un buen método con la mayoría de la gente, al menos para empezar? ¿Qué tiene el mundo creado que señala a Dios con tanta fuerza? Detrás del diseño hay un diseñador, ¿verdad? Y ese puede ser un punto de contacto, ver las maravillas de la creación para hablar del diseñador. ¿Y cómo continúa Pablo su testimonio y cruza la línea? Hechos 17:24 en adelante. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Ahora también es interesante señalar que Pablo citó a algunos de los autores atenienses que habían escrito algo bastante cercano a la verdad bíblica y le dieron a Pablo la oportunidad de llevar a sus oyentes pues a un paso más adelante. Es decir, utilizó su familiaridad con las creencias de ellos para buscar un terreno común y allí llevarlos un paso más allá. No cabe duda al tratar de alcanzar a otros, el hecho de estar familiarizados con los que creen y buscan puntos en común, pues puede ser un método poderoso para alcanzar a la gente. Observa también que Pablo utiliza estos puntos de coincidencia con ellos para luego llegar donde él quería, la resurrección de Jesús y la esperanza que ofrecía a todos. Y Lucas describe las reacciones de las últimas palabras de Pablo sobre la resurrección. Algunos se burlaron de la idea, otros dijeron que querían que Pablo les volviera a hablar del asunto y algunos creyeron. Ahora, amados, lo que es clave a esta historia en el marco de nuestro estudio es que todos ellos realmente estaban escuchando. Y esa era la esperanza de Pablo desde el principio. Sabemos que algunos rechazarán el Evangelio, pero debemos hacer todo lo posible para asegurarnos de que antes que lo rechacen, entienden lo que están rechazando. Pablo, con su método de trabajo entre los atenienses y su estudio estratégico de lo que había estudiado y aprendido de ellos, se aseguró de que oyeran con la mente abierta que existía un Dios al que no conocían, pero que los había creado. Este Dios los amaba y quería darse a conocer. Había sido misericordioso con ellos, a pesar de su ignorancia, pero se acercaba el día del juicio final. Y si todo esto sonaba demasiado increíble, había pruebas verificables de ello en la resurrección de Cristo. Ahora que la gente realmente había escuchado y comprendido el mensaje, tenía que decidir personalmente si lo rechazaban de plano o investigaban más a fondo. Y algunos investigaron más y se convirtieron en seguidores de Jesús. Eso dice Hechos 17:34. Por eso, amados, no podemos finalizar este estudio sin antes lanzar el doble desafío de esta semana. Número 1, en oración, pida a Dios que te guíe específicamente para saber cuál es la mejor manera de testificar a alguien que conoces. Explora las redes sociales como un posible aerópago para que presentes el Evangelio a los no creyentes con la claridad y la discreción de Pablo. ¿Sabes? Todos los humanos están influenciados y limitados por los supuestos de sus culturas y sus visiones del mundo.
este hecho es importante, debe tomarse en consideración en nuestra presentación del Evangelio. Debemos estudiar estas cosas. Y el misterio de Pablo nos ofrece un buen ejemplo de acercamiento a los no cristianos. Y a continuación se presentan algunos principios básicos, significativos para nuestra misión hacia aquellos que no han estado expuestos al Evangelio. ¿Estás listo? Aquí van estos principios. ¿Cómo alcanzar a aquellas personas que no han sido expuestas al Evangelio? Número 1. Las culturas de las personas, con sus supuestos de cosmovisión profundamente arraigados, son su único marco de referencia. No se puede confrontar a las personas con cosas que están más allá de su marco de referencia, porque estarás hablándole otro idioma y esperar que respondan positivamente a ellas. Es por tanto fundamental ser siempre sensibles a las realidades cotidianas de las personas a las que damos testimonios y a su marco cultural. Número 2. Necesitamos actuar con moderación y respeto en nuestra actitud hacia los no cristianos. Podemos obtener conocimientos importantes sobre los no cristianos estudiando sus sistemas de creencias y hablando con ellos con el fin de encontrar puntos en común que puedan usarse como puntos de contacto para presentar el Evangelio. Y número 3. También debemos centrarnos en las necesidades y aspiraciones sentidas por nuestra audiencia y mostrarles cómo Cristo les responde. No debemos permitir que nuestras propias perspectivas culturales se interpongan en la forma en que Dios quiere presentarse a los no cristianos a través de nosotros. Es importante que, al presentar el Evangelio, nos abstengamos de asumir que nuestra audiencia sabe lo que sabemos acerca de Dios. Se preocupa por los valores que nos importan, que entiende el concepto de pecado como nosotros y se siente culpable y necesitado del perdón de Dios. La gente no sabe nada de esto. No demos por sentado estas cosas. Tenemos que guiarlos sabiamente, paso a paso, pero sobre una base común de lo que ellos creen, de lo que ellos valoran. Y por último, debemos cuidarnos de no diluir nuestro mensaje en proceso de adaptarlo a nuestra audiencia. El Evangelio está destinado a desafiar aspectos de todas las suposiciones de la cosmovisión que no están en línea con las Escrituras. Así que cuidado con licuar las cosas o disolverlas a tal punto de que la gente dice, bueno, es más de lo mismo. No, no es más de lo mismo. Es el mensaje del corazón de Dios a nuestro corazón y es un mensaje poderoso. Una de las principales conclusiones de la narración de la experiencia de Pablo en el Areópago es su estudio sobre el terreno de cómo abordar a un grupo de incrédulos no alcanzados, que se tradujo en un pequeño grupo de creyentes en Atenas. Mira lo que comenta Elena de White sobre esto. Dice, las palabras del apóstol y la descripción de su actitud y del ambiente que lo rodeaba, como los traza la pluma inspirada, habían de transmitirse a todas las generaciones venideras como testimonio de su firme confianza, su valor en la soledad y la adversidad, así como de la victoria ganada en favor del cristianismo en el mismo corazón del paganismo. Las palabras de Pablo contienen un tesoro de conocimiento para la iglesia. Estaba en una posición desde donde hubiera podido fácilmente decir algo que irritara a sus orgullosos oyentes y lo metiera en dificultad. Si su discurso hubiera sido un ataque directo contra sus dioses y los grandes hombres de la ciudad, habría estado expuesto a sufrir la suerte de Sócrates. Pero con un tacto nacido del amor divino, apartó cuidadosamente sus mentes de las deidades paganas y les reveló el Dios verdadero, que era desconocido para ellos. Y por medio del contacto directo con la gente, el estudio de su cultura y religión y el respeto por su devoción a las cosas espirituales, Pablo consiguió algo notable en Atenas, algo que es un tesoro de conocimiento para la iglesia. Evitó irritar a sus oyentes. Esto fue en sí un logro importante inspirado por Dios. Según Ellen G. White, este es el tesoro de conocimiento al que nosotros como iglesia debemos prestar atención en esta historia. Cuando nos sentimos provocados por los tipos de ídolos modernos, pregunto, ¿qué debemos evitar hacer? Especialmente al principio, al iniciar obra evangelística entre la gente que adora esos ídolos. Pablo podría haberse limitado a presentarles a este Dios que los amaba y ellos se habrían sentido muy complacidos. Pero luego cruzó la línea que hizo que la gente pensara que era un iluso cuando presentó
la resurrección. Dios nos ayuda a ser sabios, para usar los métodos que están en su palabra, para llegar a gente secular, a gente que tiene otros dioses, alcanzar a todo el mundo, porque si todo ojo le verá, todos tendrán que escuchar las buenas nuevas del Cristo resucitado, que hoy intercede y pronto regresará. Padre Celestial, gracias por tu revelación, por tu palabra. Gracias porque nos presentas métodos claros de cómo alcanzar a un mundo secular, cómo alcanzar a otras religiones que tienen otra cosmovisión, otros planteos, otros principios tal vez. Ayúdanos, danos sabiduría para que este evangelio y tu gracia pueda ser alcanzada y pueda tocar a cada corazón. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Será hasta el próximo programa de Escrito Está y de Lecciones de Vida. Dios te bendiga ricamente y espero que recuerdes que en el viaje de la vida hay altibajos, pero las cosas van a terminar bien si hacemos de la Biblia nuestro GPS y a Jesús como nuestro guía. Maranatá, Dios te bendiga.